Gracias por estar con nosotros en Breve 2.0 una semana más. Hoy tenemos como invitada a Mónica Coronel, quien es parte de Fundación Fidal y lidera proyectos que tienen que ver con migración. Mónica, cuéntenos cómo está trabajando Fundación Fidal ahora ya en este proceso de pospandemia, pero también con los cuidados necesarios que debemos seguir manteniendo cuando vemos rebrotes de COVID. Pero lo importante es pensar en reactivación, en nuevos espacios. ¿Cómo han venido trabajando ustedes como fundación? Fundación Fidal siguió trabajando en la pandemia y ahora continuamos con los proyectos que tenemos. Se han mantenido ciertos eventos de modalidad virtual, pero ya se está integrando la modalidad presencial. Yo creo que es importante que convivamos con la pandemia, con los cuidados necesarios y ciertos eventos ya se pueden hacer, pero en espacios pequeños, población no muy grande, y eso es lo que hemos estado haciendo, sobre todo en temas de capacitación, de formación de líderes, también talleres de emprendimiento y trabajo con docentes. En todo lo que usted dice, los cuidados, ¿cómo garantizar que la población a la cual la fundación llega no tenga riesgos de contagio? Vemos muchos problemas en la ciudadanía, vemos que cada vez se incrementa y nuevamente vemos hospitales ya con casos complejos de COVID. ¿Cómo buscar y además educar a la población para que los cuidados sean permanentes y no solamente cuando hay más riesgo? Yo creo que todos debemos ser responsables y el momento que vamos a un lugar cerrado, estar siempre con la mascarilla. Se ha hecho, por ejemplo, acá en Fundación Fidal para un evento que teníamos un grupo de jóvenes líderes, pruebas antes del evento, que se tomen pruebas PCR o pruebas anti-COVID, pero el principal cuidado debe ser de cada uno de nosotros. Cada uno debe saber si es que tiene algún síntoma, algún malestar, pues no acudir al evento, porque a la final puede afectar a otras personas. Entonces, yo creo que debemos ya acostumbrarnos a convivir con esta pandemia, tener los cuidados necesarios y si sentimos o tenemos algún síntoma, pues mejor mantener esta modalidad híbrida o virtual para que no haya mayor contagio. Y de aquí en adelante, pues parece que un buen tiempo va a ser así. Es decir, siempre tener los cuidados. Y si uno tiene cualquier síntoma, mejor no asistir y notificar que está con un síntoma, ya sea de tos o de catarro, de alguna complicación que puede apuntar a generar contagios. Ahora, ustedes trabajan con una población muy vulnerable que son los migrantes venezolanos. ¿Cómo han trabajado con ellos? ¿Hasta qué punto logran la conectividad necesaria para ser capacitados? El proyecto que estamos manejando es Todos Migramos para población directamente migrante, en su mayoría venezolana, y hemos logrado que la mayoría o muchas personas se conecten de forma virtual. No es una conexión 100% de excelente calidad. Ellos a veces tienen dificultades en ingresar por su trabajo. También los horarios hemos adaptado para que se puedan conectar a partir de las 6, 7 de la noche. Y esto ha hecho que sí asistan a nuestras capacitaciones, lo hemos hecho en modalidad virtual, también hemos hecho ya algunas capacitaciones en modalidad presencial, pero siempre pensando que es una población que está en su trabajo diario, en la calle, en el día a día, y no pueden permanecer más de 2 hasta 3 horas en un evento. Es una población a la que nosotros queremos llegar que tienen sus emprendimientos o están comenzando un emprendimiento y comprendemos que muchas veces están vendiendo en la calle, están buscando la manera de subsistir y eso hace que la disponibilidad de tiempo sea en la noche y inclusive los fines de semana a veces se les dificulta porque ahora buscan trabajar el día que puedan. ¿Cómo sensibilizarse y cómo lograr llegar con conocimientos, ya sea de temas de emprendimiento, o sea, incluso el tema de legalización, la posición o la situación de los migrantes? ¿Cómo apoyarles con esta variabilidad de horarios? Usted dice, los fines de semana trabajan, las noches trabajan. ¿Cómo han logrado ustedes empatar con eso? ¿Están haciendo con clases sincrónicas o diacrónicas? ¿Cómo funcionan para poder llegar y lograr efectivamente ayudar a un público objetivo? Pensando justamente en el público objetivo, nosotros hemos hecho una modalidad parte sincrónica con clases en modalidad de Zoom o con alguna otra plataforma, pero también mantenemos una plataforma educativa con clases asincrónicas donde subimos el material, la gente puede conectarse el día y a la hora en que les sea factible, pensando justamente que tienen esta dificultad y también hemos hecho un convenio con
una empresa española, Founders, que tienen cursos de emprendimiento sin un horario fijo. La gente se conecta a la hora que puede, el día que puede. Y hemos buscado estas alternativas para que las personas puedan adaptarse a su horario de trabajo, a su horario de vida. Sabemos que es una población además que se está movilizando. A veces están en Quito, luego de un mes se encuentran en otra ciudad, van movilizándose también. Y por eso la virtualidad les ha ayudado mucho para que terminen las capacitaciones en el lugar donde estén. ¿Cómo entender lo que está pasando y aquello de esta famosa reactivación económica? ¿Se siente? ¿Hay más población migrante? ¿Hay menos población migrante? ¿Cómo usted analiza la situación actualmente del país, de los emprendedores y, lógicamente, de los migrantes? Este año 2022 ha sido un año muy variable. Al inicio hubo un nuevo rebrote de COVID, los problemas también económicos que vemos a nivel mundial, y en este segundo semestre del año vemos que sí hay una ligera reactivación. Hemos visto que de nuestras capacitaciones que tenemos también, por ejemplo, para orientación laboral, personas que están buscando empleo nos escriben, nos comentan que sí han encontrado empleo, es decir, que sí hay una ligera reactivación económica en temas de empleo. En temas de emprendimiento también muchos emprendimientos van surgiendo, han mejorado, pero en el mes de junio hubo también esta paralización de temas de paro, lo que hizo que, por ejemplo, en temas de alimentos no puedan vender lo mismo que otros meses, así que este mes de julio como que volvió a reactivarse. Siempre es muy variable y la población migrante, sobre todo venezolana, vemos que muchos están saliendo también, están regresando a Venezuela. Algunos piensan más bien irse para Estados Unidos, para otros países. El Ecuador es como un país de entrada y de salida. Siempre hay un movimiento migratorio. En estas movilizaciones que usted menciona, o sea, que de pronto están tomando Ecuador como un país de paso para llegar a Estados Unidos, ¿cómo miran ellos la aceptación o no aceptación de los ecuatorianos frente a sus problemáticas? Porque también ustedes trabajan mucho en evitar xenofobia. ¿Qué dicen los venezolanos y qué dicen los ecuatorianos frente a su presencia en nuestro país? En este último tiempo, la situación se va entendiendo mejor. Yo creo que las personas aceptamos más a la población migrante porque ya se han radicado aquí, ya les vemos que no están en este paso que era en el año 2018, 2019. A mí había muchas personas que pasaban hacia el Perú, hacia Chile. En cambio, ahora vemos que se quedan en el Ecuador. El Ecuador ya no es un país de paso, el Ecuador se ha vuelto un país de residencia para personas migrantes. También tenemos ahora un flujo de haitianos, de colombianos, y lo que sí vemos desde este flujo que quiere o regresa a Venezuela o piensan irse para los Estados Unidos. Yo creo que la población ecuatoriana ha ido comprendiendo que los migrantes no hacen daño a la sociedad, sino que más bien son un aporte positivo porque vienen con experiencias, la mayoría son profesionales, vienen con otra visión de ciertas cosas, inclusive a nivel de comida vemos que ya se va fusionando la comida venezolana con comida ecuatoriana, y nosotros trabajamos en talleres de sensibilización, por ejemplo, con funcionarios públicos, y vemos que ya no hay ese rechazo que había hace unos 2 o 3 años, más bien como que se va aceptando a las personas que han venido acá al Ecuador y que quieren ayudar al Ecuador. Es decir, hay una apertura para la diferencia. Además, debemos recordar que Ecuador también somos un país de migrantes, entonces es de lado y lado. En todos los procesos que usted menciona, habla de los gobiernos autónomos descentralizados, habla de otros sectores. ¿En qué ciudades o en qué provincias se nota mayor incidencia de presencia de venezolanos y cómo también los gobiernos autónomos descentralizados están tratando de trabajar con ellos y de involucrarlos más? Hemos visto que inicialmente la población llegó a las provincias del norte como Carchi, Imbabura, Pichincha también. Ahora se han movilizado más hacia otras provincias, en la zona centro del país, en Azuay, inclusive Loja. Tenemos una alta población migrante que ha ido para allá buscando nuevas oportunidades, y como que se van centralizando ya no en las ciudades más grandes. Ahora más bien se ve población migrante en ciudades más pequeñas como Latacunga, Ambato, Robamba, Guaranda, Loja y otras poblaciones.
Y también lo que se busca es que los gobiernos autónomos descentralizados están haciendo proyectos pequeños o proyectos grandes donde involucran a la población tanto ecuatoriana como venezolana. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Tulcán, donde el gobierno autónomo descentralizado, el municipio de Tulcán, está haciendo un proyecto para apoyar a los recicladores, que son tanto ecuatorianos como venezolanos y requieren cierta capacitación para poder manejar mejor los residuos, manejar mejor la forma como trabajan ellos. Y nosotros hemos dado unos talleres allí de sensibilización para que la población ecuatoriana y la población venezolana trabajen en conjunto. Y hay varias que están analizando los gobiernos autónomos descentralizados. Sí hay trabajo en conjunto para que la población se integre. Fundación Fidal ha hecho una serie de acuerdos y tiene además una serie de apoyos. ¿Qué acuerdos son los más importantes, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, pero también con organismos internacionales? Cuéntenos un poquito para mostrar a los televidentes la preocupación no solamente del Ecuador, sino de diferentes partes del mundo sobre lo que estamos enfrentando con la migración venezolana. Como Fundación Fidal hemos hecho varios convenios. El primero es con Fundación Hans Seidel de Alemania, quienes son los promotores financistas del programa Todos Migramos. También hemos involucrado a la cooperación italiana a través de COPI, quienes también a partir del año 2021 llegaron acá al Ecuador para apoyar en temas de emprendimiento, de empleabilidad, y hemos hecho convenio con ellos. Otras organizaciones como World Vision también, que trabaja con jóvenes ecuatorianos, jóvenes migrantes, también es parte ahora de nuestro proyecto y estamos buscando nuevas alianzas con fundaciones también locales. Hemos llegado a la Fundación Crea tu Espacio, con quienes hicimos recién un convenio para poder difundir también el material y poder difundir nuestras experiencias en sus plataformas y llegar a más personas en otras provincias del Ecuador. También tenemos a Mujeres que Dejan Huella, que es en la provincia del Tungurahua, quienes trabajan en la ruralidad para que llegue este proyecto también a más personas, ya no solo en las ciudades, sino en las poblaciones rurales. Así que estamos diversificando y se ve que hay mucho interés de otros cooperantes de trabajar aquí en el Ecuador con población ecuatoriana migrante y buscarles o ayudarles sobre todo en temas de emprendimiento. Se ve que se está apoyando en capital semilla, en capacitación para que las personas se establezcan aquí en el Ecuador y poco a poco ya sean empresarios o microempresarios. Mónica, y de los testimonios de los migrantes, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que narran? Porque uno también tiene que dimensionar lo que ellos han vivido, de venir caminando. ¿Cuáles son los testimonios que usted recuerda mayor impacto le han generado? Bueno, hay muchos testimonios de cuando estamos trabajando con la población migrante, nos cuentan sus historias, personas que a mí sí me impresiona que han viajado por varios países, en 2 o 3 años han estado en Chile, en Perú, ahora acá en el Ecuador, y cuentan cómo las diferencias entre un país y otro, cómo les han aceptado o no les han aceptado de buena manera, y también a veces tienen experiencias un poco traumáticas, como perder algún familiar o separarse de la familia. Y eso es algo que se lo llama ahora el duelo migratorio, el cómo superar este duelo migratorio. Yo creo que ahí hay muchísimas historias, muchas personas que a veces sienten depresión. Nos cuentan también que se les ha dificultado salir adelante acá en el Ecuador cuando ya tenían su trabajo en Venezuela. Una persona a partir de los 60, 70 años, por ejemplo, comenzar de cero acá en el Ecuador les cuesta muchísimo más que a un joven. Y esas son historias que nos cuentan, nos comparten en los momentos que nosotros estamos en las capacitaciones y sobre todo nos dan la impresión de que cualquiera de nosotros, cuando sea migrante, si nos tocara migrar a otro país, pues tendrá que comenzar de cero y no es nada fácil. ¿Cuáles han sido los principales ejes en los cursos de capacitación? ¿Cuáles han sido los más fuertes y lo con mayor interés han despertado en la población migrante? Pero también hay que resaltar que Fundación Fidal también trabaja con población ecuatoriana, no solamente uno u otro, sino los dos en conjunto. Nuestro principal eje o la mayoría de cursos que hemos hecho es en temas de emprendimiento. Capacitamos a emprendedores quienes ya tienen su negocio o inician su negocio en el camino, en el recorrido,
para lograr un negocio de éxito. Yo creo que ese ha sido como el pilar fundamental que ha tenido bastante acogida en el proyecto. Entregamos también Capital Semilla. Hacemos un concurso en cada uno de nuestros cursos para que las personas accedan a Capital Semilla. Hemos entregado ya 16 Capital Semilla de $1,000, hablamos de $16,000. También tenemos otro componente que es la orientación laboral, las personas que están buscando empleo, tanto ecuatorianos, extranjeros, y les guiamos en cómo hacer su hoja de vida, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, las leyes, cómo está la ley laboral aquí en el Ecuador, sus derechos, sus deberes. Y otro pilar fundamental es la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos. Hemos hecho escuelas, foros, eventos para concientizar a todos cómo ser mejores ciudadanos. Y también los talleres de sensibilización para que los ecuatorianos, funcionarios públicos, privados, quienes estamos aquí, aceptemos mejor, nos adaptemos a las nuevas que viene y aceptemos a las personas migrantes. Esos han sido los pilares del proyecto y llevamos ya en nuestro tercer año, desde el año 2020, hemos tenido una muy buena acogida. Y las proyecciones que tiene, cómo buscar, usted hablaba de la capacitación a docentes, capacitación a estudiantes que también hace la fundación, cómo lograr la aceptación de todos los sectores para quien es diferente, ya sea por venezolano, ya sea por una diferencia étnica, cómo lograr que todos miremos o nos miremos de igual manera, no importa de dónde provengamos. Yo creo que es importante primero estar abiertos a aceptar lo que venga, no cerrarnos, estar siempre en permanente comunicación con otras personas, escuchar las historias, conocernos más a nivel educativo también, tanto estudiantes como docentes, aceptar a todos los que están allí, no juzgar, no juzgar a nadie, porque no sabemos lo que ha vivido cada uno en su realidad antes de llegar aquí o el momento que están aquí en el Ecuador. Y yo creo que es eso, el estar aceptando a todos y el escucharnos, escuchar a unos a otros, compartir experiencias en talleres, en los eventos que hacemos, eso ayuda mucho para que todos conozcamos cómo es la realidad de cada uno y no nos distanciemos, sino más bien nos unamos entre unos y otros. Gracias a Mónica Coronel por esto que nos dice que todos seamos iguales, que no tengamos esos distanciamientos, trabajemos todos en equipo como una población en todos los niveles que necesita salir adelante. Gracias a Mónica Coronel y a Fundación Fidal que nos han acompañado el día de hoy en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más.